Bueno, vamos a platicar hoy un poco sobre qué pasa con las artes marciales en México o en el continente americano. En China siempre pues ha habido muchas migraciones de población china que va hacia otros lados, ¿no? Como siempre, el ser humano siempre migra. Sin embargo, hay que en el tema de las artes marciales chinas, todos los que han emigrado pues han creado barrios chinos. Una de las cuestiones es que en todo el mundo hay un barrio chino en donde pues viven principalmente chinos y ahí conservan su tradición, su cultura, su idioma y todo. Entonces, todos los que eran practicantes o maestros de artes marciales que emigraron, pues si en algún momento enseñaron las artes marciales chinas, lo hicieron únicamente para los mismos chinos o descendientes directos de los chinos ya en ese país. Y quizás algún otro que sea un chino peruano, chino mexicano, un chino estadounidense, también medio le enseñaron, pero eso fue después, ya como en los años 70, con pues este furor que provocó Bruce Lee, que pues Bruce Lee, pues yo no sé, hay mucha gente que lo quiere, que lo respeta, yo no tanto, la verdad, en el sentido de que Bruce Lee rompió con la tradición de las artes marciales chinas. Bruce Lee occidentalizó las artes marciales chinas, al final él viene de la tradición del Wing Chun y seguramente aprendió otras artes, aprendió boxeo occidental y también estuvo relacionado con las artes marciales japonesas y de todo eso él sacó un arte marcial, ¿no? Una manera de pelear que hoy en día se conoce como el Jet Kendo o Jet Kunde, Jet Kundo, Jet Kundo, el Jet Kundo, pero él occidentalizó las artes marciales, digamos, o sea, él creó una nueva versión de las artes marciales y él realmente en ese aspecto de las artes marciales chinas tradicionales no llegó a ser un maestro, él no llegó a ser un representante de un estilo tradicional del wushu del kung fu de China. Y bueno, pero la presencia de él, tanto en el cine, en los medios y eso, pues lo que fue haciendo es que fue, eso sí, abriendo la posibilidad para que personas que no fueran chinas pudieran aprender un arte marcial. Entonces, al ver que se empezaron a abrir escuelas con este tipo de situaciones, bueno, pues ya maestros chinos o personas que sí tenían una tradición china, pues empezaron entonces también a abrir sus escuelas. Principalmente fue en Estados Unidos, y en Centroamérica y en el norte de México, ¿no? Y seguramente en muchos lugares que llegaron población china que tenían ese interés. Pero con este furor de Bruce Lee es que pues entonces hay muchas personas que se interesan en Occidente, en México, en Centroamérica para estudiar las artes marciales y ahí es que comienzan a surgir muchas escuelas. Sin embargo, muchas de estas escuelas está difícil de tener de dónde vienen, cuál es su genealogía, no, cuál es su, quiénes eran los maestros y maestros, cuál era la línea, ¿no? Del estilo, cuál es la genealogía estilística y de maestros, porque no todos ellos fueron maestros, ¿no? Al final muchos de ellos eran practicantes y después pusieron su escuela y otro era otro practicante y bueno, no tenían el conocimiento de todo el estilo, toda la tradición como un maestro y pues así se fue desarrollando las artes marciales chinas en México y en Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Entonces ya se le fue mezclando y poniendo un poco de todo y muchas veces porque como quedaban truncos, muchos de estos practicantes no tenían al final toda la enseñanza completa del estilo, pues llegaba un punto en donde ya quedabas trunco, ¿no? Si tu maestro ya no te enseñó más, murió, se fue, pues ya no podías aprender más, entonces ibas y aprendías de otro maestro y ibas y aprendías de otro, entonces era una mezcolanza. Eso y también con otras artes marciales, ¿no? Entonces al final, entre los años 70, 80, 90, tuvo mucho auge las artes marciales, pero en este tipo de mezcolanza, ¿no? Que no se sabe muy bien de dónde, ni las formas, ni eso. Claro, eso también pasó en China, ¿no? Eso también sucedió en China. No quiere decir que sea solo exclusivo de México, Centroamérica, sino así pasó porque no existía un orden todavía de las artes marciales y de los estilos. Sin embargo, pues ya en estos últimos años, digamos, desde que la Asociación de Wushu de China empieza como a poner orden, en China empieza a poner orden, empieza a decir, ok, quiénes son de estos estilos, quiénes no son de estos estilos, cuál es la tradición, cuál se pueden considerar. Entonces varias de las escuelas también empiezan a ver que
En muchos países pues se dicen de tal o otro estilo, otro sistema, pero pues no es, ¿no? No es como lo tenían ellos eh, trazado. Entonces comienzan a darse apertura. Y ahora con eso de que China se abre al mundo, no solo en la cuestión económica o política, sino se abre también al mundo de manera cultural, pues se abre entonces la posibilidad de que las artes marciales chinas ya te lleguen de manera más directa. Y entonces no tiene muchos años que se abrió eh, pues el templo Shaolin México, que está conectado con el templo Shaolin Nueva York y está conectado con el templo Shaolin del norte. Están las escuelas, la escuela de Gudan, Longmen, y que está conectado directamente con la escuela Longmen de Gudan. Están las escuelas de varios estilos que ya empiezan a tener una conexión directa con el linaje chino actual, el de la actualidad. Y eso lo que le va dando pues es orden, y entonces ahora sí las artes marciales van teniendo pues la continuidad que han tenido en China y en otros lugares. Una cosa interesante es que muchos de los estilos sureños, de los del sur de China, hay mucha migración en el sur de China, en Cantón, en Fujian, en Hong Kong, ha habido mucha migración hacia América, y muchos de esos estilos llegaron aquí a América y en China ya se fueron perdiendo. Muchos de estos estilos de las 5 familias, del Hungar, Lugar, Ligar, Choigar, y estas de las 5 familias Gar, de la familia del Nanchuan, pues fueron desapareciendo en China porque no tuvieron tanta popularidad. El Hungar es el único que se ha conservado bastante fuerte, y el Choi Li Food, que es una mezcla de 3 de los estilos, del Choi Gar, del Li Gar y del Food Gar, no, Food Choi Li y Food, que es la palma de Buda, ¿no? Es un estilo de palma de Buda. Entonces el Choi Li Food quedó en China, que es como una combinación de estas. Quedó el Wing Chun y quedaron algunos otros. Pero resulta que muchos de los estilos estos quedaron, sus raíces, su base, quedaron en Centroamérica, Sudamérica y en México, y obviamente en Chiapas. De ahí viene nuestro estilo, el estilo Taiyon, que es Taiyang, que significa sol, y que fue una construcción también un poco adaptada y occidentalizada del Choi Gar, del estilo de la rata y la serpiente, quedó aquí. Pero también el Chigú, que también hay Chigú aquí en Perú, hay el Choigar, el Choica, como se conoce en cantonés, y hay varios estilos de Nanchuan y de serpiente del sur que quedaron en América o en Estados Unidos. Uno de los principales representantes del estilo de serpiente sureña quedó en Estados Unidos, uno de sus maestros, ya ni siquiera en China, ¿no? Por la inmigración. Entonces es importante que en algún momento se tenga que investigar sobre los estilos en México o en Centroamérica, México, en toda América sería súper importante e interesante, pero pues en México creo que debe ser parte de la Federación Mexicana de Wushu Kung Fu comenzar estas investigaciones para ir no menospreciando a los maestros, ni a los profesores, ni a los estilos, sino ir dándoles linaje, ¿no? De dónde viene, cuál es el estilo, cuál no son estilos chinos, y ir dándole un sentido real a cada uno de los estilos para que entonces los linajes permanezcan por otros 5.000 años, 2.000 años, 3.000 años, ¿no? Y así entonces nosotros que estamos de este lado del charco podamos tener acceso a toda esa sabiduría, ese conocimiento y esa apreciación de las artes marciales chinas en nuestros territorios. Entonces yo creo que va bien, vamos haciendo eso, y creo que es importante entonces saber eso. Toda la mezcolanza de artes marciales que se fundó en los años 70, 80, 90, hay que investigar a profundidad para ver de dónde son, de dónde vienen, quiénes fueron sus maestros. Hay que aclarar que ya, como decía, se empezó a hacer la apertura, entonces varios maestros han retomado a maestros chinos con los estilos para tener esos linajes. Y ese es pues es algo normal, es algo natural de tener un maestro, porque la transmisión del conocimiento de chino es
de maestro a alumno, de maestra a alumna o de maestra a alumno o maestro a alumna. O sea, tiene que haber una secuencia, un linaje ininterrumpido. Y el estilo por eso tiene esa cuestión, ¿no? Bueno, hasta ahí sobre un poco sobre lo que está pasando en México con las artes marciales. Yo creo que es importante que todos aquellos que sepan de estilos marciales, son practicantes, nos cuenten cuáles son su estilo, quiénes son sus maestros, y así podremos saber más.